Reciban un cordial saludo. Me presento, mi nombre es Juan Sebastián Jiménez Monroy, profesional en Finanzas y Comercio Internacional, estudiante activo del programa de Alta Gerencia de Empresas del posgrado de la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia y haremos un breve análisis sobre la cadena de suministro de la empresa Series Paz del Río. Primero me gustaría hacer una breve introducción teniendo en cuenta que la cadena de suministro puede ser un factor esencial para lograr el éxito en una empresa debido a que durante este proceso se puede hacer un manejo de los costos, tener un control sobre los costos, la calidad y el desarrollo del producto durante su fabricación, obteniendo una mayor calidad y un mejor servicio ofrecido al mercado, creando una ventaja competitiva ante las demás empresas. Ese sería el caso de Acerías Paz del Río, la cual es la única cirúrgica integrada en el país, lo que le ha permitido convertirse en un eje fundamental para la economía de Colombia y el departamento de Boyacá. Empezamos hablando un poco de su historia y es que la empresa se crea a partir del año 1945 en Belencito, Boyacá. Luego de que el ingeniero Olimpo Gallo y el Instituto de Fomento Industrial hicieron un estudio en donde encontraron un yacimiento significativo de caliza, carbón y hierro, eh, se crea la ley 45 del año 1947 que establece el proyecto de la creación de una empresa o la constitución legalmente de la empresa Cirúrgica Nacional de Acerías Paz del Río, en donde el Estado tiene una participación del 51% del total de las acciones como socio mayoritario. Eh, con esto se crea, luego se entra en operaciones el sistema férreo entre el, el municipio de Nopsa y Paz del Río, facilitando el proceso de suministro o la cadena de suministro para la empresa. Así, el 13 de octubre en el año de 1954, la empresa entra en operaciones, entra en funcionamiento el Altorno, el cual fue nombrado como Elena en honor a la mujer o esposa del primer presidente de Acerías Paz del Río. Luego de esto, entramos en 3 décadas de bonanza, así permitiendo a la empresa cotizar en la Bolsa de Valores de Colombia para el año de 1981. Eh, Sin embargo, luego de un periodo en la década de los 90, la empresa entra en una crisis de liquidez, obligando a que se acoja a la ley 555 de 1999, conocida como la ley de la quiebra. Sin embargo, se crea la oportunidad para un grupo de trabajadores de ser socios y evitar la solvencia total de la empresa. Tiempo después, para el año 2007, la empresa es vendida a un grupo de inversionistas brasileños para luego, en el 2022, un grupo de capital eh, colombiano conocido como Trinity Capital decide comprar el 81%, más del 81% del total de las acciones de las empresas por un valor de 75.000 millones de pesos, retornando el poder a territorio colombiano o las direcciones al manejo de una empresa colombiana. Aquí empezamos la fase inicial de la cadena de suministro y este proceso empieza con una planificación con las negociaciones que se tiene la empresa por parte de sus directores hacia sus proveedores, en donde se busca optimizar las relaciones y establecer eh, nuevos acuerdos que permitan desarrollar el proceso de la extracción del mineral como su desarrollo del acero. Uno de sus proveedores es Milpas Sisas, de las cuales son proveedores del coque que le permite la alimentación, ¿no?, del combustible al alto horno, lo que permite la fusión del mineral. Este proceso eh, empieza a 500 metros de profundidad de la superficie en la mina Elú, la mina principal de la empresa Serias Paz del Río, la cual ha dado en la última década 3.5 millones de toneladas de hierro. El proceso se hace mediante la extracción con cámaras largas, pilares seguidos con tambores paralelos y la detonación de forma controlada en la roca. Luego de detonar la roca y extraer el mineral, es transportado por una banda hasta un tren eléctrico con una capacidad de 70 toneladas en cada viaje. Este es llevado hasta 3 tolvas donde hacen un dosificado y una de las principales tolvas es la tolva 11015, la cual fue repotenciada en los últimos meses buscando la optimización del proceso para después darle un llenado a las góndolas, con que cada góndola tiene una capacidad de 1.7 toneladas, las cuales son transportadas por un cable aéreo dentro de la mina, lo que nos permite entrar a la segunda fase de la cadena de suministros, la cual la hemos segmentado en 4 etapas. La primera etapa es después de que el proceso de la extracción, pues las góndolas se transportan dentro de la mina por un cable aéreo,
saliendo desde la estación de Salitre hasta la planta de beneficio Santa Teresa. Esto tiene que hacer un recorrido de 2.35 kilómetros y el cable aéreo tiene una capacidad de 1.800 a 2.000 toneladas diarias. Luego, al llegar a la zona de la planta de beneficio Santa Teresa, la zona de descarga aérea, se empieza con el proceso de la trituración del mineral. Dicha trituración se hace con un bulldozer y se hace el clasificado del mineral dependiendo de su tamaño. Grueso para el altorno y fino se utiliza para la sintetización para buscar un acero de mayor calidad. De igual forma, en esta planta se almacena el carbón que pues, es proveniente de las demás minas y los demás proveedores, los cuales se clasifican en cuatro grupos dependiendo de su nivel de volatilidad. Al finalizar el proceso de la clasificación, luego los vagones son cargados y se hace el traslado del mineral o del material por sistema férreo hasta la mina principal de Belencito, en donde llegarán hasta el Alto, luego de haber recorrido una distancia aproximada de 34.77 kilómetros. Así, al llegar a la fábrica, el material es segmentado, ubicado en patios, dependiendo de su calidad, su composición y empieza aquí una etapa que es donde una grúa de pórtico hace la selección del material, llevándolo hasta una banda transportadora, la cual la llevará hasta un dosificador que le permitirá el llenado de unos pequeños vagones que son conducidos por la banda transportadora B109 hasta la parte superior del horno, como les muestro aquí en la imagen. E iniciando así con el proceso principal de la creación del acero, en donde luego de depositar los materiales dentro del horno, empezamos con la primera etapa, que es el secado y el precalentamiento a 300 grados, donde se busca eliminar toda humedad del mineral. Pasando luego a la fusión, donde la caliza, el coque y el hierro hacen una fusión y lo que permite la creación del rabio. Así, entrando a la última etapa, que es el crisol, en la parte inferior, lo que sea en la parte inferior del horno. Aproximadamente a 1500, a 1800 a 2000 grados de temperatura se desarrolla este proceso. Entonces, entramos a la fase cuarta luego de este proceso. Sale la rabio, que era como les había contado, de la parte inferior del horno, en un estado líquido y se divide en dos productos. El arrabio, que es la etapa inicial o es el factor esencial para la construcción del acero, la elaboración del acero, lo cual va a definir su calidad y la composición. Siempre se busca, pues, en las ideas posteriores tener la mayor excelencia en el mercado, dado por un producto de alto reconocimiento. Cumpla los estándares internacionales y nacionales. A su vez, tenemos la escoria, que es un material sobrante del hierro, el cual tiene un valor significativo en el comercio por la razón que se utiliza para el cemento Portland o de igual forma se utiliza como fertilizante en los campos por el exceso de calcio que contiene. Sin embargo, nosotros nos vamos por el arabio porque con este continuamos el proceso del desescoriado, en donde se le hace pues, la eliminación de algunas imperfecciones del material fundido y luego se le hace un desiliciado donde se elimina el silicio del material para así luego hacer una introducción de oxígeno, disminuir el contenido de carbono y fósforo. Luego entramos a la quinta fase, que es la laminación, luego pues, de que el acero líquido en su estado es transportado en carros de transferencia para poder después volver a hacer una desescoriado, en donde se continúa la eliminación de las imperfecciones, permitiendo entrar a un horno de cuchara donde se ajustará su composición química y su temperatura. A partir de este proceso se quedan dos etapas en la cadena de suministros. La primera es el proceso del colado continuo del acero líquido, en donde es vertido en moldes de cobre, los cuales son refrigerados por agua y luego llevados hasta un planchón de enfriamiento en los que obtuvimos las palanquillas y son almacenadas directamente. Luego, el siguiente proceso o el segundo proceso que tenemos es el proceso que consta de laminación en caliente por medio del tren Morgan, pues que utiliza, esto es una palanquilla, lo que tenemos aquí abajo son las palanquillas que se forman. Eh, Se filtra dentro de un horno de sometimiento en donde hay temperaturas mayores a 1200 grados, que es lo que permite el moldeaje del acero, permitiendo la creación del alambre, las varillas o las barras. Con esto podemos pasar a una de las últimas etapas, que es el almacenamiento y el embalaje. Luego de generar los rollos, las barras y las varillas, estas son revisar y si deben cumplir con unos estándares de calidad tanto a nivel nacional como a nivel internacional para su almacenaje y su distribución.
tanto para así darle un etiquetado correspondiente dependiendo de su calibre, su grosor y su composición. Eh, Luego de esto pues son despachadas a un patio al aire libre, son almacenadas en un patio al aire libre. Sin embargo, para el tema de las láminas, para utilizadas para el aspecto automotriz, para la fábrica automotriz y otras áreas, sí son almacenadas en una bodega. Aquí viene un factor muy esencial y es que la empresa no solamente crea varillas, mallas electrosoldadas, láminas de acero, sino que también puede crear arandelas de acero, puede crear algunos repuestos o algunos componentes para motores de producción industrial. Esos son almacenados en un almacén, valga la redundancia, en el caso, en donde se hace un control mediante el sistema SAP, dándole un registro a cada uno, cumpliendo con ciertas normativas, y de igual forma se hace el almacenamiento de materias primas, las cuales son vendidas o en algunos casos son reutilizadas o son el suministro para el entorno. Como última etapa, pues entramos a la distribución y la venta. Eh, la empresa tiene diversos clientes. En el caso de clientes a nivel nacional, pues tenemos clientes como la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura. Eh, para dicho proceso, pues para poder llegar hasta dichos clientes, se tiene que hacer un traslado total de 220 kilómetros en sistema férreo desde Belencito hasta la ciudad de Bogotá para poder cumplir con la demanda del cliente. Actualmente la empresa hace parte o es proveedora del consorcio del Metro de Bogotá. Están haciendo parte del proceso de la construcción de la primera línea de Bogotá. Mientras que para el caso del resto del país, la mercancía es movida por medio de tractomulas o tractocamiones en planchón, y así logran cubrir pues el 22.5% de la demanda que ellos tienen en el mercado. Para el caso a niveles internacionales, Acerías Paz del Río pues tiene clientes como constructora Grupos Graña Montero en Perú. Eh, la mercancía se mueve por medio de camiones hasta vagones en los puertos de Buenaventura y Barranquilla, en el cual pues se pactan negociaciones por medio de Incoterms en el CIP y el FOB, franco a bordo, entonces se deja la mercancía en el buque y se busca siempre pues cumplir con un excelente servicio y una alta calidad del producto. De esta forma llegamos pues al final de esta presentación. Agradezco mucho su atención y como por último pues quería agradecer el desempeño que ha tenido dicha empresa para el desarrollo de Boyacá y el país, pues que esto que ha sido un ejemplo a seguir para las demás empresas en el ámbito de la cadena de suministro y su proceso de producción y eficiencia como la calidad del producto ofrecido. Agradezco. Feliz noche.